El término horror suele referirse a una emoción humana provocada por el miedo intenso. Es algo real, algo que nos paraliza. Es el asesino delante de uno, enseñando sus dientes de depredador a la presa, cuchillo en mano. Es lo que no sabemos que va a venir. Es lo desconocido. El miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza que se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano, por supuesto. La máxima expresión del miedo es el terror, pero cuando éste supera todo límite, nos invade el horror. Según la Real Academia Española, el terror es un miedo muy intenso, mientras que el horror es un sentimiento intenso, no necesariamente miedo, causado por algo espantoso. En muchas obras se consideran sinónimos, pero como una sensación sobre una situación extraordinariamente mala. El horror también es una aversión profunda hacia alguien o hacia algo. El horror está ahí, esperando. Cuando hablamos de horror en el cine, hay muchos ejemplos que nos pueden venir a la mente, pero pocos tan espeluznantes como del que hablaremos en el episodio de hoy. Bienvenidos a The UHF Horror. Soy yo. Bueno, ya saben quién soy, pero debo tener un nombre más pegajoso que ese. Llámenme Scully. Sí, soy Scully, su anfitrión en The UHF Horror. Bienvenidos. El cine de terror retoma dentro de sus temáticas, imágenes y recurrencias ciertas preguntas que han inquietado a la humanidad desde sus albores. Estrenada en 1982, una semana después de E.T., el extraterrestre, The Thing es sin duda una de las mejores cintas de terror que jamás se hayan filmado. El director John Carpenter basa su versión en el cuento original de John W. Campbell Jr., Who's There? O ¿Quién está ahí? En él encontramos referencias de tipo freudiano y la alusión al desconocimiento del otro y aún del yo. En palabras del amigo Jorge Luis Borges, no sabemos cómo es nuestro rostro ante los ojos de Dios. Lo que no sabemos del otro, el poder definirlo de manera cognitiva es el principal punto de interés del planteamiento de esta cinta, un concepto conocido como otredad. Aquí, el engendro metamorfo del film nos aterroriza más que nada porque no sabemos cómo es, de ahí que se le llame la cosa. En ese sentido, se trata de uno de los monstruos más interesantes del cine, ya que, a diferencia de Alien de 1979, su forma nunca es la misma. Desde esta perspectiva, el problema de eliminar el monstruo se vuelve secundario frente a la urgencia de detectarlo. Pueden ser todos o ninguno de los integrantes de la expedición que lo han despertado de su sueño de siglos. Incluso, todos los involucrados no tienen la certeza de saber si ellos mismos son humanos o no, dadas las características fisiológicas del intruso. Dudan de sí mismos y de su estado de conciencia. Se preguntan, ¿sabría yo si el monstruo me hubiese asimilado? ¿Y si todos fuesen monstruos menos yo? Ante esta duda, la explosión paranoide afecta a todos. Desconfían de los demás, pero peor aún, desconfían de sí mismos. Existe una versión previa de esta historia, El enigma de otro mundo, dirigida por Christian Nivay, la cual presentaba una criatura vegetal de aspecto humanoide que poseía la capacidad de reproducirse a sí mismo a una velocidad sorprendente. Esa cinta, eso sí, desvirtuaba un poco el concepto original del cuento en el que las dos películas se basaron. John Carpenter era un fanático de La cosa de otro mundo, que además fue producida por el legendario Howard Hawks. En 1981, Universal Pictures ofreció a
Carpenter una nueva versión de la película, pero en vez de hacer un remake de dicha cinta, optó por adaptar el relato en el que la misma se había basado. ¿Quién anda ahí? O Who Goes There? Según Carpenter, los aspectos que quiso resaltar en la historia fueron la paranoia de los personajes al verse enfrentados a una criatura que puede adoptar la apariencia de otros seres vivos y la importancia de la identidad. El guión de la nueva versión fue escrito por Bill Lancaster, hijo de la leyenda del cine Burt Lancaster. A diferencia de sus otras películas, John Carpenter no compuso la banda sonora, tarea que asumió el italiano Ennio Morricone. Hermosa e inquietante pieza por si no la han escuchado. La música de Morricone para la cinta siguió un estilo similar a la del mismo Carpenter, optando por sonidos minimalistas. La cinta tuvo un presupuesto estimado de $15 millones y su rodaje duró cerca de 3 meses. Las primeras escenas filmadas se realizaron en un glaciar cerca de Juneau, Alaska. Las escenas interiores fueron filmadas en los estudios de Universal en Los Ángeles, los cuales fueron aclimatados para lograr el efecto de estar varios grados bajo cero. Finalmente, para el resto de las escenas exteriores, el equipo viajó a la provincia canadiense de la Columbia Británica, ubicada cerca de la frontera con Alaska. Dichas escenas fueron filmadas durante las últimas semanas de rodaje. Los efectos especiales corrieron a cargo de un grupo liderado por Roy Arbogast, cuyos trabajos comprenden obras como El Fugitivo y Encuentros cercanos del tercer tipo, y entre los cuales se encontraban también Rob Bottin y Stan Winston. Winston trabajó en la primera escena donde el extraterrestre da a conocer su verdadero ser, que tiene lugar en una jaula donde están los perros de raza Malamut de Alaska. Filmar en esas condiciones, como se puede imaginar, fue toda una odisea. Como buen fan de la película original, Carpenter usó un símil a los créditos de apertura de la película clásica a modo de homenaje. Poco sabía el maestro Carpenter en ese tiempo que años más tarde la historia original iba a expandirse, ya que en 2018 se encontraron unos manuscritos en la Universidad de Harvard donde John W. Campbell Jr. nos presentaba una historia más extensa y un nuevo inicio que llevó el título primario de Pandora. Tras una campaña de Kickstarter iniciada por su biógrafo Alec Nevala, logró que finalmente en junio del 2019 se publicara bajo el nombre de Frozen Hell, el libro que inspiró The Thing. Horrible título si me preguntan a mí, y que nos llevará seguramente al intento de una tercera versión cinematográfica. Pero aunque los capítulos extras nos indican algunas escenas más de diálogos entre los personajes principales y además algo de historia de la cosa escapando de otro planeta y llegando a la Tierra, de hecho se rumorea que el estudio Blumhouse está detrás de aquella idea. Bueno, ya sabemos cómo termine todo probablemente. Temedle a los destructores de franquicias. Los miembros de la Estación 31 de Investigación estadounidense en la Antártida son alertados por sonido de disparo y explosiones. Al examinar qué está pasando en el exterior, descubren que un perro es perseguido por el helicóptero de una estación noruega cercana. Desde la nave, uno de sus tripulantes dispara e intenta matar al animal. En medio de la confusión y con la incapacidad de comunicarse en otro idioma y creyendo que los noruegos se han vuelto locos debido a una estancia prolongada en la Antártida, se produce un enfrentamiento donde estos mueren a manos de la gente de Estados Unidos, por supuesto. Durante la escaramuza, uno de los estadounidenses, Bennings, es herido y tras el incidente, Clark lleva el can a la estación, el que queda deambulando por el lugar. Pobrecito canino. Los estadounidenses intentan comunicar el incidente por radio, pero el aparato no funciona. Debido a esto, el piloto R.J. McReady, interpretado por Carl Russell, ídolo de este lugar, y el Dr. Cooper deciden ir en helicóptero a la estación noruega para buscar alguna respuesta. Al llegar, descubren que la estación está en ruinas, sin señales de vida. Mientras Cooper recoge cintas de video y documentos, McReady descubre un gran bloque de hielo con una cavidad en el centro. Fuera del campamento encuentran el cadáver calcinado de una criatura humanoide con 2 caras. Los estadounidenses llevan el cuerpo a su campamento donde el Dr. Blair, interpretado por el amigo Wilford Brimley, realiza una autopsia. Sin embargo, lo único que descubre es que los órganos de la criatura son los de un ser humano normal, por lo que se guardan en un almacén más para estudios a petición del Dr. Blair. Mientras tanto, el perro que era perseguido por los noruegos es llevado junto a los demás canes, pero estando allí sufre una metamorfosis que lo transforma en un monstruo, atacando a los demás perros de la estación. Y aquí ya hay una escena memorable y simbológicamente muy importante. La cosa baña a un perro con chorros de un líquido que remite al semen. Ya sé, seguramente están pensando ¿what? Ey, recuerden los freudianos. Más adelante nos damos cuenta de que este líquido es también parte del monstruo y sirve como vehículo para invadir la anatomía ajena. Como el semen contiene suficiente carga genética para apoderarse de un cuerpo completo y transmitir su ADN. La cosa es el futuro de las especies. Quizás un espécimen más avanzado en escala evolutiva que el agresivo alien. Es el monstruo definitivo porque se convierte en nosotros mismos y porque nosotros no sabemos si, agazapado en nuestra sangre, se esconde una bestia. No sabemos si es parte de nosotros y ahí está lo hermoso.
Ante los ladridos de los animales, los estadounidenses acuden al lugar y Childs mata a la entidad con un lanzallamas. Tras hacer una autopsia al cadáver, Blair descubre que era un extraterrestre con la capacidad de infectar otras formas de vida, asimilando todo recuerdo, aspecto, aprendizaje y habilidades de la víctima, por lo que se asume que podría haber imitado a más miembros de la estación. Tras esto, los hombres comienzan a sospechar entre sí, al no estar seguros de quién es humano y quién no, comenzando con Clark, que estuvo mucho tiempo cerca del perro mutante. Ante estas dudas, la noción de identidad se hace bulbo. ¿Quién es más peligroso en esta situación de emergencia? ¿El extraño alien o los compañeros paranoicos? La cosa divide y vence. Su mayor poder no estriba en aterrorizar con su aspecto de por sí repulsivo, sino con su capacidad polimorfa. Consigue minar los cimientos de las relaciones humanas y aún la visión del propio yo. Tras el incidente con el perro, utilizando el equipo y cintas de video encontradas en la estación de los noruegos, McReady, Norris y Palmer descubren que los noruegos encontraron un cráter en cuyo interior hay una nave espacial. Basándose en las capas de hielo que rodean la nave, Norris estima que tiene por lo menos 100.000 años. Luego regresan a la base. Después Knowles va a la cocina de la base y encuentra ropa interior rasgada de alguien, por lo que confronta al equipo para saber de quién es. McReady se dispone a dejar un mensaje grabado a modo de bitácora. La criatura mal formada, aparentemente muerta, asimila a un Bennings aislado que regresó al almacén por sus cosas, pero Windows interrumpe el proceso y la cosa Bennings intenta huir, pero McReady le quema al verterle diésel. El equipo decide quemar todos los cuerpos que fueron atacados por la cosa por seguridad. Mientras tanto, después de hacer simulaciones en la computadora de la base, Blair descubre que si la criatura llega al mundo exterior, podría devorar toda la vida que existe sobre la Tierra en menos de 4 años. Así que en un ataque de pánico sabotea a todos los vehículos, equipos de computación, mata a los perros de trineo restantes y destruye la radio para evitar escapes. El equipo encierra a Blair en un cobertizo de herramientas para calmarlo, y ahora tienen la misión de luchar tanto por su sobrevivencia como la de la raza humana. Para los expedicionarios se trata de un enemigo a vencer, pero la cosa es como Alien, un monstruo darwiniano. Su principal interés no es matar, sino sobrevivir. Para Alien se trata de un ciclo perpetuo de comer y reproducirse. Para la cosa es la reproducción per se. Es un ente que busca perpetuar sus genes imitando el material genético de otras especies. Camaleónica, la cosa utiliza además un recurso que muestra lo avanzado de su nivel en el universo: la reproducción asexual. Se limita a asimilar a sus presas. Cierto que podríamos hablar de agresivas penetraciones, sobre todo con los rojos tentáculos que recuerdan una suerte de monstruosos penes, un poco como la cabeza con forma fálica de Alien, pero se trata de una penetración simbólica. Ya saben, Freud. El director John Carpenter enfatiza una faceta violatoria de la cosa en el hecho de que la película no aparecen mujeres, son los hombres quienes sufren esta penetración ritual, quienes son poseídos por un monstruo que, en una grotesca parodia del embarazo, se concibe a sí misma a la imagen y semejanza de ellos. En cierto sentido, la cosa es un dios que a través de sus criaturas logra eternizarse. El guión de Bill Lancaster juega con diferentes miedos presentes en el ser humano: el miedo a la soledad, en el aislamiento en el que están sometidos los integrantes de la expedición, el miedo a los extranjeros, en la presencia de un extraterrestre y en los comentarios xenófobos sobre el campamento noruego, el miedo al propio yo, en la clonación realizada por la cosa, el miedo al sexo, en la ausencia de mujeres en la película y en la presencia de un monstruo lleno de protuberancias y orificios como la flor vaginal que los ataca en una escena, el miedo a la sangre, en el aspecto del engendro, el miedo a la contaminación física y a las enfermedades, en la propuesta de la cuarentena. Ya vivimos algo de eso nosotros mismos, de hecho. Y el miedo a la oscuridad, pues la mayoría de los ataques ocurren de noche. Por supuesto, el miedo ancestral y primitivo a diferentes especies animales, arácnidos, cánidos, etc., en los componentes que la cosa va asimilando y las formas monstruosas que va tomando. Pero continuemos. El Dr. Cooper sugiere una prueba para comparar la sangre de cada miembro contra la sangre no contaminada almacenada, pero luego se enteran que alguien destruyó la reserva de sangre. Los hombres pierden la fe en Garry, que era el jefe del equipo, y McReady toma el mando. Empieza por quemar las bolsas de sangre. Después ordena a Norris a amarrar y sedar a Clark, Garry y al Dr. Cooper, y además le pide a Fuchs otra prueba. Fuchs le dice a McReady que todos deben comer enlatados para evitar cocinar alimentos en un intento de prevenir contaminación de la criatura. McReady se va con el grupo y luego toda la base queda a oscuras. Fuchs ve una sombra y sale a investigar, y luego pasa una hora cuando las luces regresan. Durante el conteo notan que Fuchs no está, por lo que McReady junto con Windows y Knowles deciden buscarlo afuera. Palmer y Childs se quedan adentro mientras Norris vigila a los atados. Afuera de la base, McReady, Windows y Knowles hablan con Blair, pero no es de mucha ayuda. Al rato encuentran el cadáver quemado de Fuchs y suponen que se inmoló para evitar la asimilación. Windows vuelve a la base a informar sobre la muerte de Fuchs, mientras McReady le dice a Knowles que investigue en su cabaña al ver las luces prendidas, ya que él las había dejado apagadas.
A su regreso, Knowles abandona a McReady en una tormenta de nieve creyendo que ha sido asimilado después de encontrar un trozo de chaqueta desgarrada con su nombre en ella. El equipo debate si debe permitir la entrada de McReady, pero este entra por una ventana de atrás e interrumpe y mantiene a raya el grupo con un cartucho de dinamita. Diplomacia. Ja. Durante la discusión, Norris parece sufrir un ataque al corazón. Una parte del equipo lo lleva para su reanimación y el resto para vigilar a McReady. Cuando Cooper intenta desfibrilar a Norris, su pecho se transforma en una gran boca que le arranca ambos brazos, matándolo instantáneamente. Los demás llegan con McReady y este incinera la cosa Norris, pero su cabeza se desprende e intenta escapar antes de ser quemada. El incidente con la cabeza Norris, o la cosa Norris, como quieran llamarlo, plantea como hipótesis que cada parte de la cosa podría ser autónoma y con su propio instinto de supervivencia. Por ello, McReady toma muestras de sangre de cada uno y los toca con un trozo de alambre al rojo vivo, razonando de que las muestras infectadas reaccionarían, probablemente intentando protegerse de ser quemadas. Después, McReady se ve obligado a matar a Clark en defensa propia cuando este último se abalanza sobre él por detrás con un bisturí. Todos pasan la prueba hasta que al llegar a Palmer, su sangre salta ante el calor. Entonces se transforma en un monstruo y ataca a un asustado Windows. McReady trata de usar su lanzallamas pero no sirve y utiliza otro para quemarlos. Al recuperar el control, se realizan las demás pruebas y todos son humanos. Childs se queda de guardia mientras los otros van a probar a Blair, pero encuentran que este ha escapado del cobertizo y ha hallado un túnel donde ha estado utilizando componentes de los vehículos dañados para ensamblar una pequeña nave espacial que McReady destruye con explosivos. A su regreso, Childs ha desaparecido y el generador de energía está destruido. McReady especula, ahora que no dispone de una nave espacial, la cosa pretende dejarlos morir en el frío mientras regresa a hibernación hasta que llegue un equipo de rescate al que pueda asimilar y usar para escapar a la civilización. Deben detenerlo. Entonces McReady, Garry y Knowles deciden detonar toda la estación para destruir la cosa. Pero mientras preparan los explosivos, la cosa Blair mata a Garry y Knowles desaparece. La cosa Blair se transforma en una enorme criatura finalmente, monstruosa y terrorífica, y destruye el detonador. McReady dispara los explosivos restantes con un cartucho de dinamita, destruyendo la base y al monstruo. Finalmente McReady sobrevive y se sienta cerca de las llamas para mantener el calor mientras se queman las ruinas de la estación. Childs regresa, explicando que se perdió en la tormenta mientras perseguía a Blair. Agotados y muriendo de frío, reconocen la inutilidad de su desconfianza y comparten una botella de whisky. Salud, amigos. Como ven, destaca en esta película la conclusión, que no obedece al típico happy ending. Sin embargo, en algunas partes tras su emisión por televisión, dicen que fue una creación de la NBC. De hecho, existe un final alternativo, donde la cinta termina como empezó, con un perro corriendo a través de la nieve, una imagen que se ha convertido ya en un referente obligado del cine de terror, pero donde una voz en off comenta algo inquietante: vigile a sus congéneres. Carpenter no autoriza o simplemente no acepta este final como parte de su obra, pero en los años 80 en Latinoamérica se pasó en varios países debido a que el doblaje fue hecho en base al corte televisivo que incluía este final. El mismo, de todas maneras, puede verse como material extra en algunas ediciones de Blu-ray, uno que lamentablemente no poseo aún. El año 2011 se realizó un remake que nos cuenta básicamente los acontecimientos unos días antes o varias semanas, la verdad, de los sucesos ocurridos en la película de 1982 y nos muestra lo ocurrido en la base noruega que encuentra la criatura del espacio. Para el aficionado que llega a ver The Thing sin haber visto la película anterior, le resultará una cinta entretenida, aunque no dejará de ser una película más de bichos que no aporta nada nuevo al género y cuyas mayores carencias se encuentran en un guión bastante predecible. La película en muchos sentidos es todo un homenaje a la cinta de Carpenter. Los títulos de créditos son idénticos en cuanto a la forma de ponerlos, el tipo de letra, la música y la inclusión de elementos y de detalles fácilmente reconocibles para los fans de The Thing. El problema llega con el argumento, y es que en esta nueva visión, salvo el descubrimiento de la nave, la criatura y los minutos finales que enlazan a la perfección con la clásica, el resto del metraje sigue la misma línea argumental que su predecesora, repitiendo situaciones y planos de esta que no aportan nada nuevo a lo que debería ser el reinicio de una saga que termina bebiendo de otras películas como la ya mencionada Aliens, que pierde todo el protagonismo al monstruo y en que terminamos comparando a la actriz con Ryan Ripley. Bueno, el resto del film es casi un homenaje a la cinta de Carpenter y lamentablemente no aporta nada nuevo al lore de una posible franquicia. Es más, creo que el videojuego de PS2, el cual recomiendo ampliamente, y algunos de los cómics que han salido tienen mucho más impacto y valor que este film. En fin, ¿qué les pareció, niños? Realmente The Thing es mucho más que una película de horror común y corriente, ¿eh? ¿Podrán verla de otra manera después de este capítulo? El mundo está lleno de cosas desconocidas, tenebrosas y escalofriantes, pero lo cierto es que la realidad casi todo el tiempo supera a la ficción. ¿Se imaginan en este caso? Pero por sobre todo de que el mal sí existe en este mundo, y como dijo un malvado amigo mío, es
Es nuestra tarea hacer la diferencia. Sean la resistencia, sean buenos. La vida es corta. Y cuidado allá afuera. El horror está esperando. Y mientras bebo una copa de Sinister, el brebaje del mal, espero que les haya gustado este primer acercamiento a mi morada. Nos veremos en el siguiente.